Buenos días, iglesia. En esta mañana damos gracias al Señor por poder en este día congregarnos una vez más y venir ante su presencia a recibir su palabra. Son tiempos difíciles en los cuales Dios está convocando a la iglesia, a su pueblo, a que volvamos nuestro rostro a Él. Y hoy quiero compartir un tema que quiero que reflexionen en sus vidas, en sus hogares, pero cada uno hoy se haga una reflexión íntima, porque quiero preguntarles qué hacer en tiempos de crisis. Normalmente en los tiempos de crisis tomamos actitudes diferentes, una actitud incorrecta, una actitud de miedo, de temor, pero hoy quiero mostrarte a través de la palabra cuando hay una actitud correcta. En un tiempo de crisis, ¿cuál es la manera correcta de poder enfrentar las situaciones difíciles que pueden venir a nuestra vida o pueden venir a nuestro hogar, a nuestra familia, o en el caso de nuestro país, que lo encontramos en este momento, en tiempos difíciles en los cuales Dios está convocando a su pueblo? Dice la palabra que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, dice que Él oirá y sanará la tierra. Pero el tema de hoy se refiere es qué hacer en tiempos de crisis. Y yo quiero que vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 23, del 1 al 23. Quiero que todos tengan su Biblia, que escudriñen, que mediten, que reflexionen. No se les olvide el texto cuando Dios le dijo a Josué, y Josué dice la palabra que iba a enfrentar a los enemigos para tomar posesión de la tierra prometida. Pero Dios lo primero que le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? No se apartará de ti el libro de la vida, de la ley meditarás de día y de noche. Está una exhortación de meditar la palabra de Dios de día y de noche. Son tiempos donde en los tiempos de crisis es donde se conoce al creyente, al discípulo, qué poder tiene de la palabra. Por eso en esta mañana, a través de la escritura, en Segunda de Crónicas, vamos a ver la historia de un rey, Josafat. Un hombre que cuando tuvo un tiempo de crisis, un tiempo difícil para su vida, para su nación, ¿qué fue lo que él hizo? El nombre de Josafat significa Jehová ha juzgado. Jehová es el juez. Y cuando tú tienes ese carácter de entender a través de la escritura quién es Dios, todas tus cargas, todas tus guerras, todas tus preocupaciones, todas tus dificultades están puestas en el que dice la palabra: el Señor es Jehová Nisi. Él es mi estandarte, Él es mi bandera. Por eso en esta mañana encontramos a través de este capítulo de Crónicas, donde dice la victoria sobre Moab y Amón, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y me gustaría que todos lo leyeran en sus casas y al igual aquí en la iglesia, todos estuviéramos meditando en este capítulo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, Amón y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. ¿Qué crisis se le presentó a Josafat? Y dice, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Exón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo Jehová:
Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario y tu nombre diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, y nos presentáramos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Por qué nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer. Qué bueno reconocer que ante las crisis y ante las dificultades, como seres humanos, nada podemos hacer. No tenemos la fuerza para hacer nada, porque mire lo que dice el rey. Nada podemos hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Estaba allí Asadiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué respuesta más maravillosa. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis. No desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y dice la palabra en el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra
a los de monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a su destrucción y a su compañero. Qué tremendo este capítulo. Esta mañana es una mañana de victoria. Porque en el momento de la crisis o en los tiempos de crisis, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es la manera de batallar y de pelear? Hoy exhorto a la iglesia a través de esta palabra y de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir el día de hoy. ¿Sabes? Yo quiero hacer una lectura de lo que está aconteciendo o lo que ha acontecido en este último año, el año pasado y el año presente. Ha sido un año donde se sembró en toda la tierra, a nivel mundial. A ninguno le es desconocido la semilla del terror, del miedo, de la muerte, del caos, la anarquía sobre todo el mundo. Y no es desconocido lo que ha acontecido a nivel mundial. Una pandemia a la cual nos encerraron. Una pandemia a la que nos llenó de temor, de miedo, de angustia. Y aún el mismo pueblo de Dios no supo qué hacer en este tiempo de crisis. Pero también lamentablemente vemos que ha estado pasando esta situación tan difícil a nivel mundial. Y ya podemos salir, pero las personas debían de haber salido más fuertes en amor, en temor, en conocer más de Dios, en reconocer como el rey Josafat. No sabemos qué hacer. Pero dice la palabra, ¿cuál ha sido la decadencia moral y espiritual a nivel social, familiar, gubernamental, llenos de violencia, de odio? Cómo la semilla del terror y del miedo, de la muerte, avanzó a tal manera, que aún el mismo pueblo de Dios, los hijos de Dios que somos llamados a proclamar el reino de Dios, a través de las redes, a través del hablar, se levantan en defensa o no defensa, a pelear por política, por religiones, cuando Dios está llamando a que seamos luz. Y sabes, esto no es desconocido, porque la Escritura habla de la decadencia moral y espiritual de los hombres postreros en los últimos tiempos. Y yo quiero que vamos un momento a 2 de Timoteo. Sin dejar el capítulo anterior. ¿Cómo es el carácter en los últimos tiempos? Dice que el carácter de los hombres en los postreros tiempos son blasfemos, ingratos, desobedientes a los padres, impíos, amadores de los deleites más que Dios. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 1, 4. El carácter de los hombres en los postreros días. Me llama la atención. El problema para la humanidad no fue el COVID, la pandemia. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es la pandemia más grave para el ser humano? Es el pecado. El no reconocer su condición, que su alma está cargada de pecado. Y no reconocer que necesita a Cristo como su Señor y su Salvador. Por eso es el carácter en estos tiempos, donde vemos un pueblo, vemos una humanidad, y nos dice la palabra que nos muestra las características de este pueblo, de este tiempo, de la humanidad en estos últimos tiempos, de estos hombres. Y dice que
Dice la palabra en el 1, también debes de saber esto. Pablo le estaba hablando a Timoteo y le dijo, Timoteo, no te asombres. ¿Sabes, Timoteo? Debes saber esto, que en los postreros tiempos, que en estos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y como hace una lista del carácter de estos últimos hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira lo que habla, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. No nos puede sorprender el carácter de los hombres en estos tiempos. Son crueles, ingratos. ¿Será que esto está pasando en estos tiempos o estoy equivocada? Cuando vemos a los hijos que han sido educados, levantados, padres que han dado todo por sus hijos, encontramos hijos ingratos, desobedientes. Pero dice que son impíos, perversos. Y dicen que es la generación del milenio. Pero una generación que se olvidó de los principios de Dios, del temor a Dios. Ese es el carácter. Entonces, no nos debemos sorprender cuando esto acontezca. Pero mi palabra hoy, mi pregunta, es qué hacer en tiempos de crisis. Tú y yo, como iglesia, como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos siguiendo las corrientes de este mundo. Dice la palabra que son ¿qué? Blasfemos, amadores de los deleites más que Dios. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición en esta mañana? En estos tiempos de crisis. ¿Sabes? El año pasado, cuando comenzó todo este caos a nivel mundial, aprendí una palabra nueva que significa buca. V-U-C-A, buca. Significa incertidumbre, confusión y caos. Pero ¿sabes qué significa esto? Todos los diseños de la muerte del infierno. Lo que trajo fue incertidumbre, confusión y caos a la humanidad. Y vemos que actualmente sigue avanzando estos diseños de muerte. A nivel mundial se sembró esa semilla. Y la semilla se fue dando y creciendo. Y encontramos el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Pero en tiempos de angustia, cuando tú y yo nos volvemos a Dios, Dios tiene misericordia. Pero Dios lo que quiere en este tiempo, a Dios no se le perdió esto de control. Eso sí tengo la plena certeza. Porque vimos en Segunda de Crónicas, como cuando se levantó Amón y Moab contra el pueblo de Dios, Dios lo que esperaba era que el pueblo y la iglesia, que el rey, que los niños, las mujeres, se volvieran a Él en humillación y en adoración.
Hoy yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás manifestando? ¿Estás manifestando la semilla de la muerte, del terror, del miedo, de la angustia, del pánico? ¿Estás permitiendo que esa semilla que el diablo trajo a esta tierra de muerte se apodere de tu vida? A tal manera que dejaste de congregarte, de buscar de la presencia de Dios, de venir como iglesia a fortalecer la fe y proclamar el nombre del Señor. Y pido perdón primeramente a Dios, pero al igual a la iglesia, porque como iglesia, como pastores, no hemos sabido entender que estos son diseños de la muerte del enemigo, que ha venido a sembrar el terror, el odio, la angustia, la violencia, y no dejamos de congregarnos muchas veces. Una cosa es que lo hagas porque la ley lo dice, pero otra cosa es porque te dejes llenar de temor y de miedo. Pero respeto a los que están enfermos y tienen toda la razón de quedarse en casa. Pero a los jóvenes, a los que están en casa y dejaron que este año y se comenzó y se reabrió la iglesia nuevamente, y se aperezaron y se durmieron y dejaron de alabar a Dios, dejaron de buscar la presencia de Dios, y no se han dado cuenta que el enemigo lo que hizo fue sembrar esta semilla de terror, de muerte, para que la iglesia no avanzara. Pero no te preocupes, porque necesitamos es el poder de Dios, la presencia poderosa del Señor. No se te olvide que la confusión, el caos, viene por falta de conocimiento de Dios. La confusión y el caos, la incertidumbre, es por falta de temor a Dios. Pero cuando yo vengo y me levanto y soy diligente, entendido que los días son malos, como dice la palabra en Efesios 5, 14, 20. ¿Qué dice la palabra? Yo quiero que busquemos este texto, por favor. Efesios 5, 14, 20. Y mira la exhortación que da Pablo a través de esta palabra. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este es el tiempo oportuno para que nos levantemos en el día malo. Y dice que nos alumbre Cristo. Pero debemos despertarnos de este sueño espiritual al cual el enemigo quiere traer la iglesia, la humanidad, para que no se vuelva a Dios. No te asustes porque son tiempos malos. No te asustes ni tengas miedo porque son tiempos que están profetizados en la palabra. Dice que son tiempos malos, días malos. Pero ¿cómo estoy caminando? Porque dice que debemos de andar con diligencia. Debo de andar en temor y en obediencia. Y en esta mañana, mira lo que dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes sed bien de lleno del Espíritu Santo. Como la palabra exhorta que en los tiempos de crisis y en los tiempos difíciles tenemos que ser ¿qué? Diligentes en buscar la presencia del Señor.
ser lleno de su Santo Espíritu, ser lleno de esa presencia poderosa de su Santo Espíritu para poder hacer frente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos cuando los hombres en los últimos tiempos son amadores de sí mismos, son ávaros, ingratos, desobedientes, amadores de los deleites más que Dios. Pero la responsabilidad es de cada uno, como iglesia, pero personal, donde Dios nos está llamando a ser llenos del Espíritu Santo. Y es a través de la presencia de Dios, es a través del poder del Espíritu Santo, que se levantan en estos tiempos, en la última generación, aquellos atalayas, aquellos hombres que proclaman el reino de Dios y ser testigos del poder de Dios. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es el que advierte el peligro, el que toca la trompeta, dice en Ezequiel 33:6. Que nosotros somos atalayas en los tiempos difíciles, los cuales debemos de proclamar el reino de Dios. ¿Y qué pasaba con el atalaya si se dormía? Y la palabra anterior nos está exhortando que nos debemos levantar de entre de los muertos. Y la palabra nos exhorta a que cuando una atalaya se levanta y proclama y toca la trompeta, es porque tiene que advertir que viene peligro, que hay peligro. Porque si él se dormía, dice que la sangre que caía sobre la nación o sobre las personas y los mataban y los encontraban, ¿qué pasaba? El atalaya era responsable y Dios le demandaría al atalaya esa sangre que se derramó. Pero si el atalaya invocaba y proclamaba y tocaba la trompeta, y lee el capítulo en Ezequiel 33:6, dice que la sangre Dios no se la demandaría, porque él hizo su tarea, porque él fue diligente, porque él se levantó de entre los que duermen, al igual en esta mañana, en este día. Tú y yo somos atalayas, que estamos hablando. ¿Cuál es el lenguaje que está saliendo de nuestros labios? El lenguaje del odio, de la muerte, del resentimiento, de la amargura. ¿O estamos hablando el lenguaje del reino de Dios? El lenguaje del reino de las tinieblas es muerte, caos, incertidumbre. Pero el lenguaje del reino de Dios es luz, vida y vida en abundancia. Porque el poder de Cristo, que fue levantado de entre los muertos y se le dio vida a todo aquel que en él cree, ese es el lenguaje del cielo. Un lenguaje de vida, un lenguaje de poder. Y vuelvo y te repito, en este tiempo, el problema más grande de la humanidad no fue el COVID ni la pandemia. El problema de la humanidad es el virus del pecado. El que no reconoce que tenemos que darle cuentas a Dios. Ese es el problema del pecado. Que nos creemos mejor que Dios. Y sabes, cualquiera que quebrante los límites de las leyes de Dios se encontrará con sus juicios. Porque cuando violamos la ley y los mandamientos de Dios, puede venir los juicios de Dios sobre una humanidad, sobre una tierra, sobre una nación, sobre mi casa, sobre la familia. ¿Por causa de qué? De quebrantar, de traspasar los límites de las leyes de Dios. ¿Qué dice la palabra? No viene maldición sin causa. Y lo que encontramos en estos tiempos es que el hombre, que el ser humano no se ha vuelto a Dios. Y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia de predicar y proclamar y bendecir
en vez de maldecir, de proclamar el reino de Dios y de destruir la obra de la tiniebla a través del poder del Espíritu. Qué bueno entender que cuando hay tiempos de crisis, ¿cuál es mi actitud correcta? Es la actitud donde Dios está llamando a la iglesia a que proclamemos su nombre. Y quiero decirles en esta mañana que a través de Segunda de Crónicas encontramos primero qué hacer en tiempos de crisis. Vemos que se levantó la guerra y una multitud de invasores, de naciones enemigas contra el pueblo de Israel, contra Judá y Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo el rey Josafat? Dice la palabra que él tuvo temor y tuvo miedo. Es una reacción normal de todo ser humano. Cuando recibe una mala noticia, dice que él tuvo miedo. Es normal. Pero él no se quedó en el miedo. Él no se quedó en el temor. Dice la palabra que ¿qué hizo? La primera tarea que hizo Josafat fue buscar a Dios. Y se humilló y reconoció sus pecados. Entonces encontramos en el versículo 2 que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y aquí están, ¿dónde? En Engadi. Entonces tuvo miedo, es una actitud normal. Y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová. Qué importante. Cuando vienen los tiempos de crisis, la actitud correcta es acercarnos a Dios en humillación, en buscar a Dios y reconocer nuestra condición de pecadores. Entonces, primer punto, él se dirigió en oración a Dios, buscó en oración a Dios. Segundo, dice que se congregaron para pedir socorro al Señor. Cómo Josafat reconoce y busca a Dios en humillación y reconoce que el único que tenía poder sobre todos los reinos de la tierra era el Dios Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios que los libraría de esa batalla. Y luego dice que pregonó ayuno en todo Judá. Es tiempo de que la iglesia, que nos levantemos en oración, en proclamar ayuno, en oración, en arrepentimiento y reconocer quién es Dios en el cielo y en la tierra. Qué importante tener estos tiempos de búsqueda, de quebrantamiento, de arrepentimiento, como nación, como familias, como iglesia. Y recuerde lo que dice el texto: si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré y sanaré la tierra. Dios quiere que nos levantemos, no como la generación de los últimos tiempos, rebelde y contumaz, sino como la generación que se levanta en la crisis a proclamar el reino de Dios, pero en humillación, en oración, en búsqueda, pero al igual en ayuno. Y me llama la atención cómo en el versículo 12 y 13 dice la palabra: y puso toda su confianza en Dios. Josafat y todo el pueblo no se apoyaron en una fuerza militar, sino en las promesas que Dios le había dado a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también sobre David, cuando dijo que si desde este templo invocaren mi nombre, yo les oiré. Entonces Josafat y el pueblo no se apoyó en una fuerza militar, se apoyaron en el poder y su confianza en Dios. Pero algo que me llamó la atención es que solamente no vino el rey, no vinieron los sacerdotes,
sino que dice que todo Judá estaba de pie delante del Señor, con niños, con mujeres y hijos. Cómo se congregaron en un mismo espíritu, en una sola adoración, en un solo clamor a buscar la presencia del Señor. Entonces encontramos oración, humillación, arrepentimiento, ayuno, poner la confianza solo en Dios en tiempos de crisis. Pero lo más importante en esta mañana es entender qué actitud estoy tomando en los tiempos de crisis. En la palabra, para ir terminando, en el versículo 18-22, cómo el rey exhorta a sus tropas a tener fe, pero una fe firme, inmutable, y que se levantaran a alabar y adorar a Dios. ¿Sabes? En los tiempos de crisis es donde se conoce el verdadero creyente, porque tiene esos tiempos de adoración y de alabanza, de intimidad con el Señor. Él no puso su confianza en un ejército, en un armamento, o en lo que él podía hacer como militar o como rey. Él puso su confianza en el único Dios grande y temible. Hoy, a través de la palabra, vemos cómo Josafat, en el versículo 18 y 22, en vez de mandar sus tropas, su ejército al frente de la batalla con sus armas, dice que les puso un ornamento especial, un vestido especial. Porque mi guerra, mi lucha, no es contra los seres humanos. La lucha es contra lo que está en lo invisible. Dice la palabra, mi lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades en las regiones celestes. ¿Sabes cuál fue el ornamento? Fue el ornamento de la santidad, el ornamento, el vestido de la justicia de Dios, que tú tienes que enfrentar estos tiempos de crisis. Y dice el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, toda la nación de Judá, todo el pueblo y los moradores de Jerusalén se postraron. ¿Cuál es mi actitud en estos tiempos? Sí, hermana, yo he orado. Sí, pastora, yo he orado. Pero has tenido una actitud de humillación, de postración. Y dice, adoraron a Jehová. No hay otro Dios a quien adorar. No hay otro Dios a quien exaltar. No hay ese Dios tan grande que dice la palabra que Él es todopoderoso. El Dios Elohim, el Dios eterno. Y dice la Escritura, y se levantaron los levitas, los hijos de Coá y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel. Qué importante tú y yo levantarnos en adoración, en alabanza. Cuando entendemos que el reino de los cielos tiene principios para enfrentar el ejército de Moab y Amón. ¿Quién es Moab y Amón? Ellos vienen de la descendencia del pueblo de Lot. Son los hijos, mira, de las hijas de Lot. Son esa generación que se levantó cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice el pasaje, el texto en Génesis, que estas mujeres cuando vivían en Sodoma, que porque se había destruido la nación, se había destruido Sodoma y Gomorra con juicios de Dios, ellas emborracharon a su padre y vinieron y se acostaron con él. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvieron hijos. Y de ahí salió esta generación perversa.
Y los hijos de Moab y Amón constantemente se levantaron contra el pueblo de Dios. Ellos fueron los que contrataron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Pero en esos momentos Dios también les libró. Al igual en esta mañana, ¿qué estás haciendo tú en el tiempo de crisis? El Salmo 137 del 1 al 3 habla que hay un lamento del cautivo. Y qué error tan grande cuando tú y yo, en vez de adorar a Dios, de proclamar ayuno, de buscar su rostro, comenzamos a lamentarnos y dejamos de buscar de la presencia de Dios. Y el texto del 137 dice que cuando los opresores le decía al pueblo de Israel, canten un cántico, entonen un cántico nuevo, ellos decían no, porque colgamos el arpa, colgamos nuestros instrumentos de música y nuestra lengua se pegue a nuestro paladar. ¡Qué error tan grande! Tú y yo somos llamados a adorar. Tú y yo somos llamados a alabar y glorificar. Me gusta que este rey levantó el sacerdocio de la alabanza, que proclamó ayuno, pero les vistió con ornamento de santidad, de obediencia, de justicia. Y se fueron a la guerra, pero no a una guerra militar, sino a una guerra espiritual. A eso somos llamados tú y yo. No dejes tu don, tu ministerio, tu talento, tu llamado dormido. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo que como iglesia y como pueblo vengamos ante la presencia del Señor a través de estos principios: humillación, oración, ayuno, alabanza, adoración. Comienza en tu casa, comienza en tu vida a adorar y a humillarte delante de Dios. Deja de quejarte, deja de pedir tanto, que lo que tú tienes ya Dios te lo bendijo. Y si no lo tienes, Dios lo añadirá. Pero cuando tomas esa autoridad de venir y reconocer quién es Dios, en esta mañana te exhorto y te invito a que nos unamos en tiempos de oración y en ayuno, en tiempos de alabanza. Saca una hora todos los días. Si tan solo una hora no pudiste orar, y adora, pero solo adora a Dios. Humíllate y póstrate delante de Él y reconoce que Él es el Dios. Aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de incertidumbre, tú te tienes que levantar. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy quiero orar. Nunca se te olvide, nunca, que a través de los salmos son canciones de alabanza que expresan alegría, pero una fe sólida, una confianza en tiempos de crisis. ¿Qué decía el salmista? Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien he confiado. Aunque pase por los valles de la muerte, no temeré. Aunque pase por los ríos, no me anegaré. En tiempos de crisis es donde se conocen quiénes son los hijos de Dios. Hoy te exhorto a través de la palabra que te levantes en oración, humillación, postración y alabanza al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana, por este día. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, oh Dios. Reconocemos que solo tú eres el que gobierna sobre toda autoridad, Dios. Por eso, de una manera especial, Señor, bendice, Señor, la congregación. Bendice, Señor, al que nos escucha a través de estos medios. Sea tu gracia y tu misericordia sobre cada uno, Dios. Hoy, Señor, pedimos tu misericordia.
Yo bendigo, Señor, en esta hora nuestra ciudad, nuestro de país, nuestro Colombia. Y te pedimos, Señor, que la iglesia se levante, no con un espíritu de destrucción, sino con un espíritu de poder, de alabanza y de exaltación. Toda la gloria y la honra es para ti. Te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.